en las obras del gobierno de López Obrador se muestra cómo es él en su forma de trabajar, pensar, actuar. Por ejemplo, sus grandes obras, ¿cuáles son? El Tren Maya es la más importante, el aeropuerto en Santa Lucía, la refinería Dos Bocas, y también ya el tren Inter-Ixtvico, y también ya, por ejemplo, el aeropuerto en Tulum, o el tren que va de Toluca a la Ciudad de México, y algunas otras. Unos dirán, ¿cuántas obras? No, son pocas. Para un sexenio son muy pocas obras, porque la primera característica de las obras de López Obrador es lo que dijo un día Vicente Fox de las obras de López Obrador: obras de relumbrón. ¿Qué quiere decir? Que deja de beneficiar y de hacer mucha obra pública de menor escala, pero más útil, más importante, como drenaje, pavimentación, agua potable, escuelas, mercados, museos, programas de mejoras de educación, programas de salud, muchas cosas, para hacer una que otra obra que llame la atención. Recuerdo cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, hizo un eje vial, no sé cómo le llaman, un puente, San Antonio, un simple camino, y lo presumió. Puso evento para inaugurarlo, grupos musicales a lo largo de uno de tantos calles o caminos o calzadas que se hacen en el país. Bueno, nada más donde se ve, o sea, donde la gente lo ve, y aquello donde no lo ven casi no hace nada. Así ponen los anuncios de propaganda de Morena, escogen los lugares más transcurridos donde ponen su propaganda, y al interior ponen mucha menos. Bueno, el primer punto. El segundo punto es que López Obrador lo que hace son caprichos. Caprichos, sí. Yo creo que cuando él ya quería ser presidente y todavía no era ni político importante, yo creo que quería hacer un tren por la zona Maya. Yo creo que tenía ya esa idea. O quería comprar estadios de béisbol, o quería que Pemex fuera tener mucho éxito. Bueno, pues eso hizo. Un capricho que es el Tren Maya, que creo que lo tenía pensado desde hace mucho tiempo. O se compró 2 estadios de béisbol en lugar de comprar medicinas para niños con cáncer, en lugar de contratar más policías, en lugar de arreglar las tuberías de agua potable, ejemplo, ¿no? Es un caprichito, ¿no? Y bueno, como lo había pensado el Tren Maya desde hace muchos años, pues lo concibió como tal y lo hizo como tal. ¿Por qué? Porque la característica más importante a destacar en el Tren Maya es que actualmente en el mundo, si se hace un tren, es un tren bala. O sea, esos trenes muy modernos, los últimos trenes que se hacen en el mundo son tren bala, que van a 600 kilómetros por hora, y no un tren de los que se hacían ya desde el siglo pasado, un poquito mejorado, pero está presumiendo una obra que es anticuada, es obsoleta. Un tren actualmente, si no es un tren bala,
es anticuado. Igual otras obras que ha hecho, pero bueno, fue esa la tercera característica, obras retrógradas, o sea que no van de acuerdo con los tiempos. Por ejemplo, cuando el gobierno del PRI en 1961, ¿oyeron bien? 1961, hace más de 50 años, hizo el tren El Chepe, ese que va de Chihuahua a Los Mochis. Ese fue un tren que para su momento era tremendamente avanzado. Y es el más bonito, el más importante realmente turísticamente, cómo cruza todos la Sierra Tarahumara, los montes, es una cosa bellísima. Y no lo presumió el gobierno, ni siquiera saben que lo hizo el gobierno. En 1961, ¿quién era el presidente? Creo que era López Mateos, creo. Si me equivoco en algún detalle, pues no es en sí toda la información que estoy dando. Entonces, lo siguiente que caracteriza al Tren Maya es lo más terrible de terrible, el ecocidio, que es el daño brutal al medio ambiente, brutal. En el mundo, lo que el mundo está tratando de lograr ahorita es la menor destrucción del medio ambiente. Por ejemplo, evitar la contaminación para que no se destruya la capa de ozono, el sobrecalentamiento global. Porque si llega el calentamiento global, se friega el planeta. Se friega el planeta. Porque se diluyen los glaciares y aumenta el agua y inunda todo el mundo. Es terrible, es preocupante. Y López Obrador, yendo contra la Convención de París, que lo principal es evitar el sobrecalentamiento global y la contaminación por petróleo, por carbón, que el carbón ya nadie lo usa, pero Obrador, como es uno de sus caprichos, lo vuelve a poner importante. Yendo contra el mundo, como es su costumbre, como un enfermo mental que no le importa nada de lo que pasa fuera de él, pues empieza a contaminar el país más, emisiones de petróleo, de humo, desechando las energías limpias. Bueno, pasando al Tren Maya, igualmente así como es la contaminación, la destrucción del medio ambiente. Las selvas son los pulmones de respiración del mundo y la selva maya es una joya de oxígeno para el mundo. ¿Y qué hace el observador? Hace un tren que pasa por medio de la selva tirando 7 millones de árboles. Es brutal ese daño a la naturaleza. ¿Y qué dijo el observador? Había dicho que, ahí va el otro punto que caracteriza al observador, que cuando le preguntaron de que al hacer el Tren Maya si no iba a dañar el ecosistema, ¿qué dijo? No se va a cortar un árbol para hacer el Tren Maya. Ahí el otro punto de Obrador. La inmoralidad. ¿Cómo puede decir que un tren que va a pasar por la selva, se va a construir en medio de la selva, no va a cortar ningún árbol? Eso ya no es ni mentira, es una enfermedad, es una locura, es ridículo. Bueno, ahí está su otro punto que caracteriza su obra del Tren Maya, la mentira, la ridiculez, la locura de decir semejantes. Pero bueno, llegando otra vez al daño, al ecocidio, tira 7 millones de árboles, desaparecen especies animales, sí, porque hay muchas especies animales, unas son pequeñitas, son microscópicas, son invertebrados, no tiene que ser leones o elefantes, no.
pero gran cantidad de especies animales les desaparece. Y lo más grave, destruye los mantos freáticos donde va a estar el agua que está por debajo de la tierra, de la cual dependen las poblaciones del sureste. Allá casi no hay ríos del lado de este lado. Y destruye los mantos freáticos. ¿Cómo? ¿No es cierto? Sí, perfora y mete tuberías que se meten en los mantos freáticos. ¿Se imaginan el fierro? ¿Cómo va a dañar el agua? Pues va a envenenar a la gente. Entonces, el ecocidio es otra de las características de la obra del Tren Maya. Uno más, la ilegalidad. ¿Por qué? Porque no se tenían los permisos ambientales para hacer muchos tramos del Tren Maya y amparos que pedían para que no se hicieran y se dañaran el medio ambiente. Pues, como dicen, le valió gorro y no respetó ningún amparo de suspensión de la obra. Y amparos que le pedían no construir ahí, pues no le importa. Como dicen, como lo vuelvo a decir, le vale gorro. Es un hombre que no respeta la ley. El ecocidio tan brutal que en el mundo se quejan de que, aunque sea en otras partes del mundo donde vive una persona, que alguien dañe el ecosistema le afecta a uno que está a 20 países lejos, porque el dañar el medio ambiente daña a todo el mundo. Ya se manifestaron en contra muchas organizaciones ecologistas, creo que Greenpeace entre ellas, creo, no estoy seguro, me parece que sí. ¿Qué más demuestra sus obras? La maldad de decir que los otros se oponen por maldad, por dañarlo. Pues no es cierto, se oponen porque ya estoy diciendo, es un ecocidio, es un daño enorme a la naturaleza. Y, como siempre, criticar, decir que otros presidentes destruyeron o vendieron los ferrocarriles. Y es una calumnia, es una maldad. ¿Por qué? Porque sí es cierto, en un momento dado ya no se estaban usando mucho los trenes, ya no redituaban un beneficio, más bien eran un perjuicio, y sí los vendió a algunas empresas privadas, porque ya no eran redituables. El tren ya, como ya no era tren bala, ya eran caducos su funcionamiento, eran poco útiles, porque además hacer un tren es hacer la vía y es una cosa tremenda. Entonces ya no era importante hacer trenes, pero Obrador no lo ve como una forma de una decisión que tomaron porque era lo más adecuado, lo ve como una forma de dañar la imagen de esos presidentes. Los trenes dejaron de tener una utilidad en México y ya no se hicieron. Para eso, porque llegaron aeropuertos, autopistas más modernas, y todavía hay algunos trenes, pero la maldad de dañar la imagen de otros. Y aquí viene lo grave, la corrupción. En el Tren Maya, como en las otras obras de Obrador, hay una corrupción brutal, espantosísima. Todo es corrupción. Dar contratos a personas que ni siquiera tienen la empresa para hacer la obra, sino que una semana antes la hacen la obra, hacen la empresa, o un mes antes hacen la empresa. ¿Con qué fin? De robarse el dinero, de adjudicarse una obra que no están acreditados para hacerla, pero el gobierno crea la empresa, hace que creen la empresa. ¿Para qué? Para darles el contrato y obviamente robar el gobierno de México. Pura corrupción. Pero ¿a quién está dándole los contratos? Por ejemplo, en el Tren Maya, López Obrador usa a sus hijos para que ellos sean los contratistas, para poner a toda su bola de amigos corruptos, saqueadores y ladrones como López Obrador y como los hijos de Obrador, donde ya se demostró
el nepotismo y la corrupción de los hijos de Obrador, con videos donde se oye claramente los comentarios corruptos, ladrones, y se identifica a estas personas. Están las pruebas evidentes de la corrupción de López Obrador, dándole a sus hijos contratos que actúan con corrupción. ¡Qué bárbaros! Es el nepotismo. Como ya dije, la presunción. ¡Ay, que la obra más importante de México! La obra más importante del mundo, la más grande. Falso. El Tren Maya no es la obra más grande del mundo. Por ejemplo, el tren transiberiano, que atraviesa toda la Unión Soviética, desde Europa hasta el fin de Asia, junto con el Tren Maya es comparar una serpiente anaconda que mide 10 metros, junto a una lombricita de 10 centímetros, que es el Tren Maya. Así está la proporción. Es un decir, no he medido a la anaconda ni al Tren Maya, pero es un decir. La obra más importante no. La obra más importante de México es la carretera panamericana, que cruza todo el país. Es una obra, la autopista panamericana o carretera panamericana, que cruza todo el país desde el sur, desde el inicio de Chiapas, hasta salir por los estados del norte, creo que por Sonora, o por Baja California Norte. Esa es la obra más importante. No, hay muchas, ¿eh? La obra más importante es el Seguro Social. ¿Cuántas clínicas hay del Seguro Social que hizo el PRI? Hacer la obra más grande es la Secretaría de Escuelas de la SEP, la Secretaría de Educación Pública. El metro simplemente es mucho más importante que el Tren Maya. ¿Por qué? No porque esté en la Ciudad de México, sino porque la cantidad de pasajeros y la utilidad que reporta el metro para la población es 100 veces más importante que la del Tren Maya. Pero la presume Obrador. No es la obra más importante, es la más inútil y la más dañina, el Tren Maya. Que bueno, algunos tomarán el Tren Maya, pero ¿a quién le va a interesar? A un extranjero, un francés, un británico, un norteamericano, un canadiense, un japonés, venir a un tren retrógrado, que no es un tren bala. La gente los europeos, los norteamericanos, los canadienses, los japoneses, que se suben a un tren bala. Los alemanes no les interesa subirse a un tren anticuado. Entonces es una cosa, no es útil. ¿Qué más? La ineptitud. Aquí es lo más grave de grave en las obras de Obrador. El tiradero de dinero malvado, inmoral, brutal del desgraciado de Obrador y Morena. ¿Por qué? Porque el Tren Maya se inició con una idea de que iba a costar, creo que 120,000 millones de pesos. Pues ya cuesta 4 veces más. 400,000 y tantos millones de pesos salió. Ese dinero que está tirando es dinero tuyo, mexicano, es de tus impuestos. Pero no se diga nada más en el Tren Maya. En la refinería de Dos Bocas salió el triple de cara. El dinero que le mete a Pemex es un tiradero de dinero a lo bruto, porque Pemex, en lugar de mejorar, ya empeoró. Es pura chatarra. Produce menos petróleo Pemex que cuando estaba el PRI, pero le invirtió muchísimo más dinero Obrador a Pemex. Bueno, es lo más grave, ¿eh? El tiradero de dinero tan brutal que hace el observador. Como no es su dinero y como quiere fastidiar a todos, pues tira el dinero, sobre todo de las obras de otros. Y la ineptitud
la ineptitud, no en el dinero, sino en la obra misma. Ya se descarriló el Tren Maya, yendo a una velocidad creo que de 20 kilómetros por hora. ¿Se imaginan? Se suben al Tren Maya y el Tren Maya va a 200 kilómetros por hora y tiene un descarrilamiento. Se van a matar las personas. Así de que si vas a subirte al Tren Maya, no te digo que no te subas, para que no digan que estoy contra el Tren Maya. Pero asegúrate, porque si a 20 kilómetros por hora se descarriló, ¿qué será 200 kilómetros por hora? ¿Y por qué se descarriló? Por la corrupción tan brutal de los hijos del presidente, que hicieron contratos con la balastra, que es la piedra que llevan abajo las vías del tren, y por algunas cuestiones técnicas, por no gastar dinero y robárselo corruptamente para las campañas de Morena, para la campaña de Claudia Sheinbaum. Así que si tú votas por Claudia Sheinbaum, por Morena, por los diputados y senadores de Morena, estás avalando que te roben tu dinero, que hagan pésimas obras, que tiren el dinero, hagan pésimas obras, que no haya medicinas, que muera tanta gente para las campañas de Morena. Así de inhumanos son. No les importa a la gente, les importa ganar, pero no es ganar, le quieren robarse las elecciones. Bueno, pero viene otra cosa muy grave con el Tren Maya: la deuda, el endeudamiento brutal que está haciendo López Obrador. Obrador, como típico mentiroso, dijo que no se iba a endeudar México con él. Pues se endeudó más que todos los gobiernos anteriores juntos. Ya se endeudó más, ya dejó a México una deuda brutal. Y esa deuda en gran parte es para seguir dando dinero a la gente, regalando, comprando votos. Un dinero que no es que esté mal ayudar a la gente, sino que es un dinero que no se genera, nada más se le da a la gente cuando se pueden crear trabajos para, en lugar de darles dinero, darles trabajo con ese dinero. Pues está endeudando al país para pagar la hora del Tren Maya, que no le alcanza y no le alcanza y sigue siendo más cara y más cara y más cara. La ineptitud, la deuda, el endeudamiento brutal con el Tren Maya. Bueno, ya dije capricho, ineptitud, el ecocidio, la ilegalidad, la mentira, el retroceso, un tren que no es tren bala, es un tren anticuado. Aunque esté bonito por afuerita, porque pues, ¿qué obra nueva no está bonita? Está mejor. Por eso presume su aeropuerto Santa Lucía, que está bonito. Pues tiene que estar bonito, pues un aeropuerto que se hizo apenas. Toda obra que se hace en un momento dado tiene que ser mejor que las demás. El tren, el aeropuerto en Santa Lucía no es mejor que los demás que hay, es de lo peor, pero pues tiene que tener una apariencia más o menos bonita, y que presume Obrador, y que la gente, que ni está tan bonito, es como, creo que está más bonita la Central del Norte de autobuses de la Ciudad de México. La ridiculez, el Tren Maya es la ridiculez de decir que es de lo mejor, es una ridiculez. El cinismo de estar siempre mintiendo con todo. Bueno, eso es algo de lo que digo del Tren Maya, su obra más emblemática. Capricho, ineptitud, ecocidio es lo más grave. Ilegalidad, mentira, retroceso. No es un tren bala, es un tren anticuado. Corrupción brutal, 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 brutal en el Tren Maya. Saqueo brutal de dinero para robarse el dinero en lugar de hacer el Tren Maya. La presunción de que la gran obra, falso. La deuda brutal, una deuda brutal.
Y obviamente todo esto va acompañado siempre, López Obrador, idiotizando a la gente, diciendo que es la mejor obra, el más moderno, que no hay deuda, que todo lo que, yendo contra lo que es la verdad que lo que dije, pues demuestra su idiotización porque muchos le creen. Otra obra, no digo mucho, ya me tardé, la refinería de Dos Bocas, Santa Lucía. Ineptitud, porque no es un lugar adecuado, se inunda. Es una ineptitud hacer una obra que se inunda. Ineptitud en el despilfarro de dinero. Iba a costar una cantidad y ya costó el triple. Pero, sobre todo, el absurdo, el capricho ridículo de Obrador. ¿Por qué? Porque actualmente el petróleo y la refinería es una cosa que ya no va a servir en muy poco tiempo. Ya no se fabrican automóviles de gasolina, o sea, la refinación de petróleo en Dos Bocas en poco tiempo va a ser innecesaria. Ya no se hacen automóviles de gasolina, todos son de eléctricos. Y ya también van a ser solares, de energía solar. Y se va a seguir usando la gasolina. Para los que son de gasolina, no se preocupen, los que tienen carro de gasolina van a terminar su ciclo los carros, pero ya no van a comprar un auto que se fabrica, que es de gasolina, ya son eléctricos. Entonces un tiempecito van a durar los carros, pero es una obra absurda, ridícula, completamente inepta. ¿Por qué? Porque el problema de Dos Bocas no nada más es refinar el petróleo, es transportarlo, no hay formas de distribuirlo. Entonces va a ser una producción absurda porque por medio de pipas o por algunos ductos insuficientes es una obra ridícula, el tiradero de dinero. La ridiculez es una obra que obviamente es un capricho. Otra característica, la parcialidad y la injusticia. López Obrador nada más ha hecho obras de poquita relevancia, de mayor relevancia en el sureste. ¿Por qué nada más en la refinería Dos Bocas está en el sureste? Creo que Tabasco, Veracruz. El Tren Maya está en el sureste, de Chiapas hacia Yucatán. El aeropuerto de Tulum está en el sureste. El tren interistmico está en el sureste. El único que está en el centro es el aeropuerto Santa Lucía. Pero esa no es una obra, una aportación más, porque tiró un aeropuerto que era mucho mejor, que era el aeropuerto internacional en Texcoco, que ya estaba premiado internacionalmente, un premio de arquitectura internacional, por esta porquería del aeropuerto en Santa Lucía, creo que es Tecámac, Estado de México. Entonces, esa parcialidad, ese egoísmo que nada más mi región, como él es del sureste, mi región. Bueno, ya hablé un poquito de la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto y el Tren Maya. Ahora el aeropuerto de Santa Lucía, la ridiculez que dijo que era de los mejores del mundo, ya le bajó, ahora que es de los mejores de Latinoamérica, pues tampoco. Es un aeropuerto muy chafa. Es un aeropuerto que gasta más en mantenerlo que en ganancias. Pero no nada más gana, muchísimo más. Hagan de cuenta que gana un peso por trabajar, por servicio, y pierde 10. Así de brutal está lo ridículo del aeropuerto en Santa Lucía. Otro, la mentira, que les costó muy poco tiempo hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Falso. Santa Lucía era un aeropuerto creado hace varias decenas de años
porque era una base militar, un aeropuerto de base militar, ya estaba hecho, nada más lo amplió. Bueno, la mentira, el capricho, pero aquí más que el capricho es la venganza. Como Peña Nieto estaba haciendo el aeropuerto en Texcoco, ¿no? La venganza, no, eso no, yo lo quiero hacer acá, en Santa Lucía. ¿Por qué? Pues porque eso quiero, mi capricho. La ilegalidad, porque violó, no se hizo, también cuando todavía no se tenían los permisos ambientales. Quiero hablar de otra obra, la megafarmacia. Es la más grande fantochada que se puede hacer. ¿Para qué? Para engañar a la gente. Porque todo lo que hace Obrador es para engañar a la gente, para burlarse de la gente. Que con eso soluciona el problema de la salud de México en lo más ridículo. Como una farmacia que está en el Estado de México, en Huehuetoca, va a surtir medicamentos a Chihuahua, a Yucatán. El gasto que es llevar el medicamento, y además los medicamentos no son galletas, no son espejitos. El medicamento tiene unas condiciones de cuidados climáticos, de muchas cosas, que es imposible que se lleven del Estado de México a Durango, a Campeche. Es una ridiculez. Y además sigue igual de desabasto. No está surtida en la farmacia. Es un simple bodegón anticientífico, porque la medicina no puede estar en esas condiciones. Pero es para engañar, porque Obrador lo hace todo para engañar a la gente. Y su mayor virtud es idiotizar a la gente. ¿Qué le creen? No le creen inclusive, pero se idiotizan y quieren creerle. Y lo defienden, porque no solamente están idiotizados los seguidores de Obrador, están endemoniados. Entonces estamos viendo cómo sus obras emblemáticas son una porquería, son una farsa y son una destrucción de México en todos sentidos. Gracias.